Es un verdadero placer contar nuevamente con tu presencia en el canal de noticias venezolanas, Hechos Internacionales. Ponte cómodo que hoy te traemos nuevas noticias sobre Venezuela. Comienza la cuenta regresiva para Maduro luego de la aprobación del Consejo de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como el TIAR, para Venezuela. Y con tan solo 2 semanas cuenta el régimen para disfrutar de sus últimos días de tiranía, ya que pronto se definirán las acciones en contra de su gobierno. Muchísimo se ha hablado acerca del TIAR, pero más de la mitad de los venezolanos no entienden ni saben sobre las verdaderas acciones que se contemplan con la aprobación de ese tratado. De hecho, muchos solo hablan de la intervención militar, y aunque esa es una de las acciones posibles, esta está en el último eslabón de la cadena. Pero no hay de qué preocuparse porque hoy te daré algunos detalles importantes que debes de saber y tener en cuenta acerca del TIAR. Por eso no puedes apartarte ni un solo segundo. Te prometo que la información que te contaremos hoy te interesará en sobremanera. Para darte un adelanto, te puedo decir que el TIAR pudiera no aceptar una intervención militar, pero sí podría ser, por ejemplo, que los venezolanos nos quedáramos incomunicados, que según la opinión de algunos en este momento es una de las peores tragedias que nos pudiera ocurrir a los venezolanos. Y ya estamos a punto de comenzar, solo falta que actives la campana y nos dejes algún comentario para saber que estás allí. Por supuesto, te damos las gracias por seguirnos diariamente y por estar atento a lo que pasa en el país. Nuestra misión es informarte y la tuya es mantenerte siempre bien informado. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca definirá acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2 semanas. La reunión de cancilleres de los 19 países miembros que conforman el ente multilateral se producirá en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se reunirá en el marco del periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión número 74, que se inaugura el próximo martes 17 de septiembre en Nueva York. Este órgano de consulta está compuesto por los cancilleres de los 19 países que forman parte del TIAR. Y aunque no es claro hasta dónde podrían llegar los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en dicha reunión, se trata de un desarrollo bien importante y algo en que Estados Unidos venía insistiendo desde hacía varios meses. Según el gobierno de Nicolás Maduro, el mecanismo se puede convertir en una especie de marco jurídico que justificaría una intervención militar o sanciones mayores más allá de las ya impuestas por Washington. Este miércoles un grupo de 12 países aprobaron durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la convocatoria de una reunión urgente del TIAR para discutir nuevas medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro. No se trató de la activación inmediata del mecanismo, pero sí de su ente consultivo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela, con el voto de Gustavo Tarrés, representante del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, Haití y República Dominicana, votaron a favor de activar el órgano consultivo de este mecanismo, creado en 1974 y que incluye el uso de la fuerza como una alternativa cuando uno de los Estados miembros ha sido atacado. Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú se abstuvieron, Bahamas estuvo ausente y Cuba, que también hace parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no votó pues no tiene un asiento en la OEA. El objetivo del tratado, que actualmente cuenta con 19 miembros, es que cualquier ataque contra uno de sus integrantes se considere un ataque contra todos y los compromete a tomar medidas para defender al afectado. Entre ellas, el tratado incluye represalias como el retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas o la ruptura de las relaciones consulares. Todas las medidas clásicas que también se prevén en acuerdos más generales como la Carta Democrática de la OEA. Pero el TIAR, a diferencia de esta última, también prevé medidas más contundentes como la interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas y el empleo de la Fuerza Armada. Es decir, tiene dientes pues contempla desde un embargo económico o un bloqueo marítimo hasta una intervención militar.
Son precisamente esas características las que siempre han generado polémica en torno al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este miércoles, de hecho, esas tensiones salieron a relucir durante el debate de la OEA. Varios países, entre ellos México, rechazaron la movida por considerarla belicista y porque en el TIAR solo están poco más de la mitad de los miembros de la región y de la OEA. De hecho, y si se tiene en cuenta que solo 12 votaron a favor, querría decir que solo un tercio de la región se estaría inclinando por la activación del TIAR. Dado que el caso Venezuela no es un ejemplo clásico de la agresión de un país a otro, los proponentes se inclinaron por invocar su artículo número 6, que habla de una serie de razones diferentes que justificarían su activación. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea un ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o, en todo caso, las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Así lo reza el artículo en cuestión. Algo que, de acuerdo con los 12 países que empujaron la resolución en la OEA, ya estaría sucediendo, pues la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio. El paso siguiente será definir en una sesión de trabajo previa el temario que discutirán los cancilleres cuando se reúnan en Nueva York. Se habla, por ejemplo, de incluir otros motivos para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, además de la crisis humanitaria. Entre ellas el amparo que Maduro le da a grupos narcoterroristas y la convivencia con el narcotráfico y otras estructuras criminales. Lo más complicado, no obstante, será llegar a un acuerdo en torno a las medidas que adoptarían y que deberían ser aprobadas por las 2/3 partes de los miembros, es decir, 13 votos. Aunque en la votación de este miércoles ya surgieron 12 países favorables, una cosa es votar en pro de una reunión de consulta y otra dar el visto bueno a una intervención armada o a un embargo económico. Incluso entre los países que votaron por convocar la reunión, hay resistencia a cualquier acción que involucre el uso de la fuerza. De hecho, Costa Rica intentó introducir una enmienda que pedía eliminar cualquier discusión sobre este tema en la reunión de cancilleres. Finalmente fue derrotada, pues los países alegaron que los embajadores de la OEA no podían poner una mordaza a los que podían o no discutir los cancilleres. La estrategia de Estados Unidos al insistir en el TIAR es que al ser menos países que los que integran la OEA, es mucho más fácil llegar a un consenso. En todo caso, no será fácil poner de acuerdo a por lo menos 13 países en un conjunto de acciones en contra de Venezuela, especialmente si son los de la corte más agresivo, pues muchos temen que en el futuro pueda usarse este mismo remedio en su contra. Además, está el riesgo de debilitar a la OEA como máximo órgano regional o de que se rompa el consenso que ya existe en al menos los 50 países que reconocieron como mandatario interino al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Para complicar aún más las cosas, el voto de Argentina, que hoy se cuenta entre los 12 favorables, podría perderse si la izquierda, como todo lo indica, termina ganando las elecciones presidenciales. De fondo, también hay otras complicaciones. En los casi 75 años de existencia, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ha sido activado unas 20 veces, pero nunca se ha terminado aplicando como tal. La última de ellas fue tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y aunque el presidente George Bush pidió a sus socios latinoamericanos unirse a la coalición de países que atacaron a Afganistán como respuesta, ninguno se sumó. Y eso en parte tiene que ver con la decisión estadounidense de apoyar al Reino Unido y no a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas, a comienzo de la década de los 80 del siglo pasado. Estados Unidos alegó entonces que su membresía en la OTAN lo obligaba con el Reino Unido y que además Argentina había sido el agresor. Colombia, por ejemplo, tampoco apoyó al país suramericano, pues a su juicio la naturaleza del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es defensiva y no bélica. Ese episodio dejó muy mal sabor en la región y el tratado se vio debilitado. Hasta ahora que vuelve a nacer. Bueno, mi gente, aquí quedamos a la espera de lo que se definirá.
Por ahora nos despedimos, comparte y dale like. Esto fue Hechos Internacionales.